La sala está en silencio. Es pequeña, paredes grises, mesa de metal, dos sillas, una grabadora en el centro y un hombre sentado del lado equivocado de la mesa, ese lado donde se sientan los que ya perdieron. Lleva días sin dormir bien. Se nota en los ojos, en la forma en que sus manos tiemblan ligeramente sobre la superficie fría. Frente a él, dos agentes federales. No hablan español. No necesitan hablarlo. Tienen traductor. Y tienen algo más importante. Un expediente. 300 páginas que documentan cada movimiento que este hombre hizo durante la última década. Cada llamada interceptada. Cada transferencia bancaria rastreada. Cada envío de drogas fotografiado. Cada reunión grabada sin que lo supiera. El hombre sabe que ese expediente es una sentencia de muerte. No muerte física, algo peor. Muerte de identidad, de poder, de todo lo que era. Porque en ese expediente está su vida entera. La vida de su familia, de sus socios, de sus jefes, de toda la organización que creía invencible. Los agentes no presionan, no gritan, no amenazan, solo esperan. Saben que el tiempo es su mejor arma, que cada minuto que pasa en ese silencio es un minuto donde la mente del hombre colapsa un poco más, donde las opciones se reducen, donde la inevitabilidad de lo que viene se vuelve más clara. Y finalmente, después de un silencio que pudo haber durado minutos u horas, porque en una sala sin ventanas el tiempo no existe, el hombre habla, dice algo simple, algo que ha estado evitando decir durante días de interrogatorio. Dice, quiero hacer un trato. Y con esas 4 palabras, el imperio que tomó décadas construir comienza a desmoronarse. No con una explosión, no con un operativo militar, sino con traición, con información, con nombres entregados, con rutas reveladas, con secretos convertidos en evidencia. Y esto no es un caso aislado, no es una excepción. Es la regla nueva, porque la Drug Enforcement Administration, la DEA, la agencia federal estadounidense encargada de combatir el narcotráfico, cambió el juego, y lo cambió de forma tan radical que los narcotraficantes mexicanos, acostumbrados a pelear guerras con balas, descubrieron que están perdiendo una guerra que ni siquiera entendían que estaba siendo peleada. Una guerra psicológica, una guerra legal, una guerra donde el enemigo no viene con uniforme y tanques, viene con expedientes y promesas, y donde la única forma de ganar es destruir a los tuyos antes de que ellos te destruyan a ti. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesitamos retroceder. Porque la estrategia actual de la DEA no nació del vacío, nació de fracasos, de décadas, de perseguir narcotraficantes de una forma que parecía funcionar en el corto plazo, pero fallaba espectacularmente en el largo. Y el primer gran fracaso fue Pablo Escobar, el narco más famoso de la historia, líder del cártel de Medellín. Un hombre que en su pico controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos, que era tan poderoso que ofreció pagar la deuda externa de Colombia, que construyó un ejército privado, que sobornó a un gobierno completo y que fue cazado y asesinado en 1993 en un techo de Medellín. El operativo fue celebrado como una victoria total. La DEA,
El gobierno colombiano y las fuerzas especiales trabajaron juntos durante años para localizarlo, y cuando finalmente lo acorralaron, cuando las balas lo derribaron, el mundo declaró que la guerra contra el narcotráfico podía ser ganada, que capturar o matar al líder era la clave, que sin cabeza la organización moriría. Pero no murió. El cártel de Medellín colapsó, sí, pero no desapareció. Se fragmentó, se dividió, y en lugar de un solo cártel, Colombia terminó con docenas de organizaciones más pequeñas, más violentas, más difíciles de rastrear, y la producción de cocaína no disminuyó, aumentó, porque el mercado seguía existiendo. La demanda en Estados Unidos no cambió porque Pablo murió. Entonces nuevos productores llenaron el vacío y el ciclo continuó. La lección debería haber sido clara. Matar al líder no resuelve el problema, solo cambia los nombres. Pero la lección no fue aprendida, o no inmediatamente, porque después vino México. Y México repitió el mismo error, pero en una escala más grande. Felipe Calderón asumió la presidencia en 2006 y declaró la guerra contra el narcotráfico. Una guerra literal. Desplegó militares a las calles. Lanzó operativos masivos. Capturó líderes de cárteles uno tras otro. Osiel Cárdenas del Golfo, Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdez, La Barbie, Héctor Beltrán Leiva, Vicente Carrillo Fuentes, Sergio Villarreal, El Grande. La lista seguía creciendo. Cada captura era presentada como una victoria, como un golpe demoledor al crimen organizado, y la DEA apoyaba, proporcionaba inteligencia, entrenamiento, recursos, porque la estrategia parecía funcionar. Los números de capturas eran impresionantes, pero los números de muertos también. Porque con cada líder capturado o asesinado, la organización se fragmentaba y los fragmentos peleaban entre sí por el control, generando una violencia que México nunca había visto. En los 6 años de Calderón, más de 120,000 personas murieron. Ciudades enteras se convirtieron en zonas de guerra, y la producción de drogas no disminuyó. Las rutas no se cerraron, y el flujo hacia Estados Unidos continuó como siempre. Entonces, para 2012, cuando Calderón dejó la presidencia, la DEA tuvo que aceptar una verdad incómoda. La estrategia de capturar líderes no funcionaba. Creaba más violencia, fragmentaba los cárteles en grupos más pequeños y brutales, y no reducía el tráfico de drogas ni un gramo. Entonces necesitaban un cambio fundamental en cómo combatían el narcotráfico. Y el cambio llegó, lento, sin anuncios, sin declaraciones públicas, pero llegó. Y cuando lo hizo, todo cambió, porque la nueva estrategia no se basa en capturas mediáticas, no se basa en operativos que salen en televisión, se basa en algo mucho más efectivo y mucho más oscuro. Convertir a los narcotraficantes en traidores, usar el miedo como arma, hacer que las organizaciones criminales se destruyan desde adentro, y funciona de forma quirúrgica. Comienza con inteligencia. La DEA ya no persigue a los capos porque son famosos, persigue a los vulnerables. Personas dentro de la organización que tienen información valiosa,
pero no tienen la protección del nivel más alto. Contadores, transportistas, distribuidores de nivel medio, sicarios de confianza, familiares de los líderes. Cualquiera que sepa lo suficiente pero no sea lo suficientemente importante para que la organización lo proteja completamente. Y cuando identifican al objetivo, no lo capturan públicamente. Lo levantan discretamente, en un operativo que no sale en las noticias, en un lugar donde nadie ve, y lo llevan a una sala de interrogatorio, como la sala descrita al inicio. Y ahí comienza el proceso. Un proceso diseñado no para obtener una confesión, sino para romper la lealtad, para convertir a un miembro de la organización en cooperante. Las herramientas que usan son simples pero devastadoras. La primera herramienta es la evidencia. Le muestran al detenido exactamente cuánto saben. Interceptaciones telefónicas donde está planeando un crimen. Fotografías de reuniones con otros criminales. Registros bancarios que muestran lavado de dinero. Videos de entregas de drogas. Y dejan claro que la evidencia es suficiente para una condena de décadas. Cadena perpetua, si aplica. Entonces la opción 1 es clara. Ir a juicio, ser condenado, pasar el resto de tu vida en una prisión federal estadounidense, en aislamiento, lejos de tu familia, sin esperanza de salida. Pero la segunda herramienta es aún más efectiva que la evidencia. Es la amenaza, no contra el detenido, sino contra su familia. Y aquí es donde la moralidad de la estrategia se vuelve cuestionable. Aunque su efectividad es incuestionable. Los agentes no amenazan directamente, eso sería ilegal, pero dejan claro que si el detenido no coopera, la investigación continuará, y la investigación inevitablemente tocará a la familia. La esposa que lavó dinero mediante un negocio fachada, el hermano que coordinó el transporte, el hijo que participó en las operaciones, el padre que permitió el uso de sus propiedades. Y todos pueden ser acusados. Todos pueden ser extraditados. Todos pueden terminar en prisión. Entonces, el detenido enfrenta una decisión imposible. Proteger a la organización que quizás lo traicionará eventualmente, o proteger a la familia, que es lo único que realmente importa. Y la mayoría elige a la familia, porque la lealtad al cártel es una lealtad basada en el miedo y el beneficio. Pero la lealtad a la familia es una lealtad basada en el amor. Y cuando tienes que elegir, la elección es obvia. Entonces el detenido acepta cooperar, firma el acuerdo y comienza a dar información. Y la información que da es devastadora, porque no solo revela operaciones pasadas, revela operaciones futuras, nombres de contactos, ubicaciones de laboratorios, rutas de envíos, métodos de comunicación, códigos usados, estructuras de mando, todo. Y la DEA toma esa información y la usa no para hacer arrestos inmediatos, eso alertaría a la organización, sino para construir casos más grandes, casos contra múltiples miembros, casos que cuando finalmente son ejecutados, colapsan secciones enteras de la organización de una vez. Y el proceso se repite, porque cada persona arrestada en un operativo grande enfrenta las mismas opciones: cooperar o pasar la vida en prisión. Y cada uno que coopera proporciona más información, que lleva a más arrestos, que generan más cooperantes. Y el ciclo se perpetúa, hasta que la organización que parecía sólida está llena de traidores, de gente dando información, y nadie puede confiar en nadie. Y la paranoia se vuelve endémica.
Y eso destruye a la organización más efectivamente que cualquier operativo militar. Entonces la DEA aprendió una lección fundamental que tomó décadas entender. No necesitas matar al líder. Necesitas hacer que la organización se mate a sí misma, y la forma de lograr eso es sembrar la desconfianza, hacer que los miembros se pregunten quién más está cooperando, quién más está hablando con los federales, y cuando la desconfianza alcanza un punto crítico, la organización colapsa, no por presión externa, sino por implosión interna. Y la evidencia de la efectividad de esta estrategia está en los números. En la última década, el número de cooperantes mexicanos que testifican en cortes estadounidenses aumentó exponencialmente. Vicente Zambada, hijo de Mayo Zambada, socio del Chapo, testificó contra el Chapo en el juicio de Brooklyn. Jesús el Rey Zambada, hermano de Mayo, también testificó. Damaso López, el licenciado, lugarteniente del Chapo, testificó. Tirso Martínez, el futbolista, operador del Golfo, testificó. Miguel Treviño, del Cártel de los Zetas, aunque no testificó formalmente. La información que proporcionó llevó a docenas de arrestos. Y la lista continúa, porque cada cooperante genera más cooperantes. El efecto es una cascada que está destruyendo a los cárteles mexicanos desde adentro, de formas que capturar líderes nunca logró. Y lo más aterrador para los narcotraficantes es que no saben quién ya está cooperando. No saben quién ya hizo un trato. Entonces, la paranoia es constante. Y esa paranoia lleva a la violencia interna, a purgas, a ejecuciones de personas sospechosas de traición, que a veces son traidores reales y a veces son inocentes. Pero el resultado es el mismo. La organización se debilita, la confianza se erosiona y la capacidad de operar efectivamente disminuye. Ese fue el error que nadie vio venir, porque los narcotraficantes mexicanos estaban preparados para una guerra tradicional. Estaban preparados para el tiroteo con militares, para los sobornos masivos, para las fugas de prisión, para la violencia extrema. Esas eran las reglas del juego que conocían. Pero no estaban preparados para la guerra legal, para los juicios en cortes estadounidenses donde el soborno es casi imposible, donde el escape es imposible y donde la única salida es la cooperación. Y cuando comenzaron a ser extraditados en números masivos, cuando comenzaron a enfrentar el sistema judicial estadounidense, descubrieron que todas las herramientas que tenían en México no funcionaban en Estados Unidos. No podían amenazar a los jueces. No podían sobornar a los fiscales. No podían escapar de las prisiones federales. Estaban completamente indefensos. Y esa indefensión generó miedo. Y el miedo generó cooperación. Y la cooperación generó más extradiciones. Y el ciclo se aceleró, hasta el punto donde hoy ser extraditado a Estados Unidos es un destino casi inevitable para cualquier narcotraficante de alto nivel. Y todos lo saben. Y ese conocimiento cambia el comportamiento, porque cuando sabes que eventualmente serás extraditado, cuando sabes que enfrentarás un juicio en Estados Unidos, cuando sabes que la única forma de reducir tu sentencia es cooperar, la lealtad a la organización se vuelve opcional, se vuelve transaccional, y el primero que coopera tiene ventaja, porque el primero que habla obtiene el mejor trato. Entonces comienza una carrera,
no una carrera por poder, sino una carrera por traicionar primero. Y eso es exactamente lo que la DEA quería: convertir el narcotráfico en un juego donde traicionar es la estrategia de supervivencia y donde la lealtad es suicidio. Pero la estrategia no terminó ahí, porque la DEA descubrió que no solo podían usar a los cooperantes para desmantelar cárteles, podían usar a los cooperantes para controlar la narrativa completa del narcotráfico mexicano. Cada testimonio en una corte federal estadounidense es documentado, es público y crea un registro histórico de cómo operan los cárteles. Entonces, cuando Vicente Zambada testificó contra el Chapo, no solo proporcionó evidencia para condenar al Chapo, proporcionó un blueprint de cómo funciona el cártel de Sinaloa. Cómo toman decisiones, cómo manejan el dinero, cómo resuelven conflictos, cómo sobornan a los funcionarios. Todo quedó en el registro público. Y ese registro es usado para entrenar nuevas generaciones de agentes de la DEA, para construir nuevos casos, para anticipar los movimientos futuros de los cárteles. Entonces, cada cooperante no solo traiciona a la organización presente, traiciona a las organizaciones futuras, porque la información que da es usada indefinidamente. Y los narcotraficantes actuales, sabiendo esto, enfrentan un dilema existencial. Saben que si siguen en el negocio, eventualmente serán capturados. Saben que si son capturados, serán extraditados. Saben que si son extraditados, enfrentarán sentencias devastadoras. Y saben que la única forma de reducir esas sentencias es cooperar. Entonces permanecen en el negocio sabiendo que están en camino hacia una traición inevitable. O salen, y muchos están eligiendo salir. No públicamente, no mediante entrega a las autoridades, sino mediante un retiro silencioso, dejando el negocio, dejando el país y desapareciendo, porque el costo de continuar es demasiado alto y los beneficios ya no justifican el riesgo, y la estrategia se vuelve aún más sofisticada, porque la DEA no solo usa a los cooperantes para obtener información, usa a los cooperantes para sembrar desinformación, para manipular a los cárteles, para generar conflictos internos que benefician los objetivos de la DEA. Y esto funciona de forma brillante, aunque éticamente cuestionable. Un ejemplo hipotético, pero basado en tácticas reales. La DEA captura a un operador de un cártel. El operador coopera y proporciona información. Y después, en vez de arrestar inmediatamente a todos los mencionados, la DEA arresta selectivamente. Arresta a algunos, deja a otros libres y deja evidencia que sugiere que algunos de los arrestados cooperaron, aunque no cooperaron. Entonces el cártel, viendo los arrestos selectivos, asume que hay un traidor. Comienza una investigación interna. Purga a personas sospechosas, que a veces incluyen personas inocentes. Y la organización se debilita mientras la DEA observa, espera y construye un caso más grande. Y cuando el momento es óptimo, ejecuta un operativo masivo, arrestando a docenas. Y el proceso comienza de nuevo, con nuevos cooperantes, nuevos arrestos, nueva paranoia. Es manipulación psicológica a escala organizacional. Y es devastadoramente efectiva, porque los cárteles, acostumbrados a pelear contra enemigos visibles, no saben cómo pelear contra un enemigo que opera desde las sombras, que usa la propia estructura del cártel contra sí mismo, que convierte la lealtad en debilidad y la desconfianza en arma.
Y el papel de Estados Unidos en esta guerra cambió fundamentalmente. Antes, Estados Unidos era el socio menor, proporcionaba inteligencia a México, ayudaba con entrenamiento, pero las operaciones ocurrían en México. Y México tenía el control, o la ilusión del control. Pero ahora, Estados Unidos es el centro de la guerra, porque los juicios ocurren en cortes estadounidenses. Las prisiones que albergan a los narcotraficantes condenados están en Estados Unidos. Los cooperantes están en el programa de protección de testigos en Estados Unidos, y la evidencia es recolectada y procesada por las agencias estadounidenses. Entonces México se convirtió en el campo de batalla, pero Estados Unidos es el cuartel general, es donde se diseña la estrategia, donde se toman las decisiones y donde se miden los resultados. Y esto genera fricción con México, porque la soberanía mexicana es técnicamente respetada. La DEA no opera abiertamente en territorio mexicano sin permiso, pero opera a través de la colaboración con las autoridades mexicanas, a través de inteligencia compartida y a través de presión diplomática que hace difícil para México rechazar las solicitudes estadounidenses. Entonces, en la práctica, la DEA tiene una influencia masiva en cómo se pelea la guerra contra el narcotráfico en México, sin tener que asumir la responsabilidad pública, porque cuando un operativo sale mal, cuando civiles mueren, cuando la corrupción es expuesta, la responsabilidad cae en el gobierno mexicano, no en la DEA. Entonces Estados Unidos obtiene los beneficios de controlar la estrategia sin los costos políticos de implementarla directamente. Y la extradición es el arma más poderosa en el arsenal estadounidense. No es un castigo, es una conversión forzada. Porque un narcotraficante en una prisión mexicana, por más severa que sea, la prisión sigue siendo un narcotraficante. Sigue teniendo identidad, sigue teniendo conexiones, sigue teniendo esperanza, por irracional que sea, de escape. Pero un narcotraficante extraditado a Estados Unidos pierde todo eso. Pierde las conexiones porque está a miles de kilómetros. Pierde la esperanza de escape porque las prisiones federales estadounidenses no son corruptibles como las mexicanas. Y pierde la identidad porque ya no es un capo temido. Es un prisionero número tal en un sistema que lo trata como mercancía a procesar. Entonces la extradición no es solo un cambio de ubicación. Es la destrucción del ego, del poder, de todo lo que definía al narcotraficante. Y la DEA lo sabe. Y usa la extradición no solo como castigo para el extraditado, sino como amenaza para todos los demás. Porque cada extradición envía un mensaje. No importa cuán poderoso seas en México, no importa cuántos políticos hayas sobornado, cuántos sicarios controles, cuánto dinero tengas. Eventualmente, si eres lo suficientemente importante, serás extraditado y enfrentarás la justicia estadounidense, que no perdona, que no olvida y que no acepta sobornos. Entonces la extradición es una espada de Damocles colgando sobre cada narcotraficante de alto nivel, y el conocimiento de que la espada eventualmente caerá cambia el cálculo de riesgo-beneficio. Hace que el narcotráfico sea menos atractivo para personas racionales, porque el riesgo ya no es solo muerte o prisión mexicana, es prisión estadounidense, que para muchos narcotraficantes es un destino peor que la muerte, y el proceso de extradición es ahora casi automático. Un narcotraficante de cierto nivel es capturado en México. Estados Unidos presenta una solicitud formal de extradición. México
bajo presión diplomática masiva, la aprueba, y el narcotraficante es enviado a Estados Unidos, a veces en semanas, a veces en meses, pero casi siempre, eventualmente. Y una vez en Estados Unidos, el juego terminó, porque el sistema judicial estadounidense tiene una tasa de condena superior al 95% en casos federales. Entonces, ir a juicio es perder, y aceptar un plea deal es perder menos, pero es perder. Y la única variable es cuántos años pasarás en prisión. 20, 30, cadena perpetua. Pero la libertad ya no es una opción. Entonces los narcotraficantes enfrentan una realidad donde la captura en México es el inicio del fin. No es un revés temporal, no es un obstáculo superable, es una sentencia diferida. Y esa certeza lo cambia todo. Cambia cómo operan, cambia en quién confían y cambia cuándo deciden salir. Y México como escenario se volvió secundario, no por elección, sino por necesidad. Porque la corrupción estructural en México hace imposible pelear la guerra contra el narcotráfico, efectivamente, desde México. Los policías están infiltrados. Los militares, en algunos casos, también. Los políticos son sobornados o amenazados. El sistema judicial es lento y corrupto, y las prisiones son porosas. Entonces, por más que el gobierno mexicano declare la guerra contra el narcotráfico, por más operativos que lance, los resultados son limitados. Las capturas son revertidas por jueces corruptos. Los prisioneros escapan y la violencia continúa. Entonces la DEA, después de décadas de trabajar con las autoridades mexicanas y ver sus limitaciones, decidió que el centro de operaciones tenía que moverse, no geográficamente, sino legalmente, a las cortes estadounidenses, donde la corrupción es mínima, donde los jueces no son sobornables y donde las sentencias son cumplidas. Entonces, la estrategia actual es clara. Usar México como el lugar donde se recolecta la evidencia, donde los narcotraficantes operan y cometen errores. Pero usar Estados Unidos como el lugar donde se aplica la justicia, donde los cooperantes son protegidos y donde los narcotraficantes son castigados. Y esta división de labor funciona para los objetivos estadounidenses, pero crea problemas para México, porque la violencia generada por la fragmentación de los cárteles ocurre en suelo mexicano. Los muertos son mexicanos, los desplazados son mexicanos, y el trauma es mexicano. Mientras que la justicia y la retribución ocurren en Estados Unidos, entonces México soporta los costos de la guerra sin recibir los beneficios de la victoria. Y esa asimetría genera resentimiento, pero también genera dependencia, porque México, sin la capacidad de resolver el problema internamente, necesita la ayuda estadounidense. Necesita la inteligencia de la DEA, necesita la cooperación del FBI y necesita la presión diplomática de Estados Unidos para mantener algún control sobre la situación. Entonces la relación es codependiente. México necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a México. Pero el poder en la relación es desigual. Y esa desigualdad se refleja en los resultados. Y las consecuencias actuales de esta estrategia son visibles en la violencia que México experimenta, porque aunque la DEA ha sido efectiva en desmantelar a los cárteles grandes, el resultado no ha sido la paz, ha sido la fragmentación. Los cárteles que antes eran monolíticos
Ahora son constelaciones de grupos más pequeños. El cártel de Sinaloa se dividió después de la captura del Chapo. Ahora hay una facción de los Chapitos, hijos del Chapo, y una facción de Mayo Zambada, y la tensión entre ambas es constante. El cártel Jalisco Nueva Generación surgió de la fragmentación de otros cárteles y se expandió agresivamente, peleando guerras en múltiples estados, generando violencia masiva. El cártel del Golfo y los Zetas, que alguna vez fueron uno, ahora son enemigos mortales, y ambos se han fragmentado internamente. Entonces, en vez de un puñado de cárteles grandes peleando por el control, ahora hay docenas de grupos medianos y pequeños, todos peleando, todos violentos, y todos sin los códigos que los cárteles viejos al menos fingían tener, porque la generación nueva de narcotraficantes no tiene lealtad a las estructuras tradicionales, no respeta a los veteranos y no tiene visión de largo plazo. Operan en supervivencia inmediata, generan violencia sin consideración de consecuencias, y eso hace la situación más caótica, más impredecible y más peligrosa para los civiles. Entonces, la DEA logró su objetivo de debilitar a los cárteles grandes, pero en el proceso creó una situación donde la violencia es más difusa, más común y menos controlable, y la traición se volvió la norma, no la excepción. Porque cuando cooperar es la forma más racional de reducir tu sentencia, cuando los ejemplos de cooperantes que obtuvieron tratos están por todos lados, cuando la cultura de la omertá ya no existe, la traición es una estrategia, y los narcotraficantes jóvenes que crecieron viendo a los líderes ser extraditados y a los cooperantes ser recompensados internalizaron la lección. No hay lealtad que valga una cadena perpetua. No hay código que justifique morir en prisión. Entonces traicionan, rápido, sin remordimiento, y las organizaciones se vuelven inestables, porque nadie confía en nadie. Las reuniones se vuelven peligrosas, porque alguien podría estar grabando. Las comunicaciones se vuelven paranoicas porque podrían estar interceptadas, y la violencia interna aumenta porque las purgas son constantes. La sospecha de traición es suficiente para una ejecución. Entonces la gente muere no por traicionar, sino por ser sospechosa de una potencial traición futura. Y eso crea un ambiente donde la supervivencia es aleatoria, donde la habilidad importa menos que la suerte, y donde la expectativa de vida es corta. Entonces, el narcotráfico ya no es una carrera, es una fase temporal antes de la muerte, la prisión o la traición, y todos lo saben, pero algunos siguen entrando, porque las alternativas en México para jóvenes en áreas marginadas son limitadas. Entonces, eligen el narcotráfico sabiendo que es suicidio diferido, y el ciclo continúa. Y el arsenal de la DEA sigue expandiéndose. Evolucionó la estrategia para incluir el aislamiento financiero, y esto es donde la guerra se vuelve total, porque los narcotraficantes pueden sobrevivir la persecución física, pueden esconderse, pueden pelear, pero no pueden operar sin dinero. Y la DEA, trabajando con el Departamento del Tesoro, comenzó a atacar las finanzas de los cárteles. No solo confiscando dinero, eso siempre se hizo, sino haciendo imposible mover el dinero, sancionando bancos que facilitan el lavado, sancionando negocios fachada, sancionando individuos que manejan las finanzas. Y la sanción estadounidense es poderosa, porque significa que cualquier transacción con una entidad sancionada puede resultar en sanciones secundarias. Entonces los bancos internacionales
que no quieren perder el acceso al sistema financiero estadounidense, cortan relaciones con cualquiera sancionado. Y eso hace prácticamente imposible mover grandes cantidades de dinero. Entonces los narcotraficantes se ven forzados a usar métodos más primitivos: efectivo físico, criptomonedas, trueque. Pero estos métodos son ineficientes, riesgosos y limitados en escala. Entonces, la capacidad de operar internacionalmente disminuye y los cárteles se vuelven más locales, más pequeños y menos lucrativos. Y esto es intencional, porque la DEA entendió que no necesitan eliminar el narcotráfico completamente. Eso es imposible mientras la demanda exista. Pero pueden hacerlo menos lucrativo, menos organizado y menos poderoso. Y al hacerlo, reducen la amenaza que representa, no a cero, pero a un nivel manejable. Y las familias de los narcotraficantes también son objetivo ahora. No en el sentido de violencia contra ellas, sino en el sentido legal. Las esposas son acusadas de lavado de dinero, los hijos de conspiración, los hermanos de participación en las operaciones. Y esto no es solo para obtener justicia contra los participantes, es para generar presión, porque un narcotraficante que enfrenta una sentencia larga puede aceptar su destino. Pero un narcotraficante que ve a su esposa enfrentando acusaciones, a sus hijos en riesgo de prisión, a su familia siendo destruida, ese narcotraficante coopera para proteger lo único que realmente importa. Y la DEA lo sabe. Y usa a la familia como palanca, no de forma ilegal, sino de forma completamente legal, pero estratégicamente cruel. Porque la familia de un narcotraficante frecuentemente está involucrada, aunque sea tangencialmente. La esposa que firma papeles de un negocio sin preguntar. El hijo que recibe dinero sin cuestionar el origen. El hermano que permite el uso de una propiedad. Técnicamente son cómplices. Legalmente pueden ser acusados. Entonces la DEA los acusa y usa esas acusaciones para presionar al narcotraficante principal. Y funciona, porque el amor a la familia es más fuerte que la lealtad al cártel. Y los narcotraficantes, que resistirían la tortura, que resistirían amenazas personales, se derrumban cuando la familia está en juego y proporcionan información, nombres, evidencia, todo para proteger a sus seres queridos. Y la DEA obtiene lo que necesita mientras mantiene la fachada de legalidad, porque técnicamente la familia era culpable. Técnicamente las acusaciones eran válidas, pero el uso de esas acusaciones como herramienta de presión es lo que hace la estrategia tan efectiva y tan controvertida. Y la DEA descubrió que podían usar la tecnología de formas que los narcotraficantes no anticiparon. Los narcotraficantes se adaptaron a la vigilancia tradicional. Cambian teléfonos constantemente, usan códigos, evitan la comunicación electrónica cuando es posible. Pero la DEA tiene acceso a herramientas que van más allá. Malware que infecta teléfonos sin que el usuario lo sepa, que graba conversaciones incluso cuando el teléfono está apagado, que transmite la ubicación en tiempo real, que copia mensajes antes de ser encriptados. Y los narcotraficantes, confiando en la encriptación, hablan libremente, sin saber que las conversaciones están siendo grabadas. Y esas grabaciones se convierten en evidencia. Además, la DEA usa análisis de Big Data. Recolectan información masiva, transacciones financieras, registros de llamadas, movimientos fronterizos, compras,
redes sociales, y usan algoritmos para identificar patrones, para conectar personas que parecen no relacionadas, para predecir movimientos futuros. Y esto les da una ventaja masiva, porque pueden ver la red completa, no solo a los individuos, y pueden atacar los puntos débiles de la red, interrumpir comunicaciones, confiscar envíos, arrestar operadores clave, todo basado en análisis de datos. Entonces la guerra se volvió asimétrica. La DEA tiene tecnología de nivel militar y los narcotraficantes tienen teléfonos celulares y la brecha es insuperable. Y los abogados de los narcotraficantes también son objetivo. No todos, solo aquellos que cruzan la línea de la representación legal a la participación criminal. Abogados que no solo defienden a sus clientes, sino que facilitan las operaciones, que transmiten mensajes entre narcotraficantes presos, que lavan dinero mediante bufetes, que coordinan sobornos. Esos abogados son acusados. Y cuando un abogado es arrestado, pierde el privilegio de confidencialidad abogado-cliente. Entonces las conversaciones que pensaba que eran protegidas se convierten en evidencia, y la DEA obtiene información que de otra forma sería inaccesible. Además, arrestar abogados genera miedo en la comunidad legal. Otros abogados que representan a narcotraficantes se vuelven más cautelosos, más reacios a cruzar la línea. Entonces los narcotraficantes pierden una herramienta que antes usaban libremente y se vuelven más aislados, más vulnerables y menos capaces de coordinar defensas efectivas. Y esto es intencional, porque la DEA entiende que los abogados son parte de la infraestructura de los cárteles, no solo defensores legales. Y atacar esa infraestructura debilita a los cárteles completos. Y los contadores también, porque el dinero del narcotráfico necesita ser lavado. Y el lavado requiere expertise. Requiere gente que entienda los sistemas financieros, que pueda crear estructuras corporativas complejas, que pueda mover dinero a través de múltiples jurisdicciones sin levantar banderas rojas. Y esas personas son los contadores. No todos, pero suficientes. Y la DEA, identificando a los contadores que trabajan para los cárteles, los acusa, los extradita y los convierte en cooperantes. Y cuando un contador coopera, proporciona no solo información sobre operaciones pasadas, sino acceso a cuentas bancarias, a estructuras corporativas, a dinero escondido. Y la DEA puede confiscar masivamente millones, a veces cientos de millones. Y eso no solo castiga al cártel específico, envía un mensaje a todos los contadores. Trabajar para los cárteles es un riesgo existencial. Eventualmente serán atrapados, y cuando lo sean, enfrentarán consecuencias devastadoras. Entonces el pool de contadores dispuestos a trabajar para los cárteles disminuye, y aquellos que continúan cobran más y son menos competentes, porque los buenos contadores, esos con opciones legítimas, evitan el narcotráfico. Entonces los cárteles terminan con contadores de segunda categoría que cometen errores, que dejan rastros y que hacen más fácil para la DEA rastrear el dinero, y el círculo vicioso continúa. Y los operadores de nivel medio son donde la DEA está concentrando esfuerzos ahora, no los líderes máximos, porque los líderes son reemplazables, y capturarlos genera publicidad, pero no destruye la organización. Los operadores de nivel medio son diferentes. Son la gente que realmente hace funcionar las operaciones, que coordina la logística, que maneja a los transportistas, que supervisa los laboratorios, que distribuye el producto. Y cuando estos operadores son removidos, la organización tiene un problema, porque los líderes
pueden dar órdenes, pero sin operadores que las ejecuten, las órdenes son inútiles. Entonces, la DEA identifica a los operadores clave, no los más visibles, sino los más efectivos, y los arresta. Y cuando arrestan a uno, no lo reemplazan fácilmente. Porque encontrar un operador competente, confiable y dispuesto a asumir el riesgo es difícil, especialmente cuando todos saben que la DEA está específicamente apuntando a ese nivel. Entonces las organizaciones luchan con escasez de talento. Las operaciones se vuelven menos eficientes, los errores aumentan, y la DEA capitaliza esos errores, generando más arrestos, más cooperantes y más desestabilización. Y los narcotraficantes asumieron que, mientras los líderes máximos estuvieran libres o protegidos, la organización podría funcionar. Pero la DEA invirtió esa lógica. Atacó la fundación de la pirámide, no la cúspide, y la pirámide comenzó a colapsar desde abajo. Y los líderes, aunque técnicamente libres, se encontraron sin capacidad operacional, sin logística funcional, sin gente confiable. Entonces el poder se volvió una ilusión. Tenían el título, tenían la reputación, pero no tenían una organización funcional, y eventualmente fueron capturados o traicionados, porque sin una organización que los proteja, son vulnerables, y la DEA sabía que llegaría a ellos eventualmente. Solo era cuestión de tiempo y paciencia. Y los juicios en Estados Unidos se convirtieron en un espectáculo educativo, no en el sentido de entretenimiento, sino en el sentido de lección. Cada juicio es documentado exhaustivamente. Los testimonios son públicos. La evidencia es presentada en detalle. Y la DEA usa estos juicios no solo para condenar a los individuos, sino para exponer operaciones completas, para mostrar a otros narcotraficantes exactamente cómo fueron atrapados, qué errores cometieron, qué evidencia fue usada contra ellos. Y esto es un arma psicológica, porque los narcotraficantes, viendo los juicios, aprenden que la DEA sabe más de lo que pensaban, que la vigilancia es más profunda, que la evidencia es más completa y que la probabilidad de escapar la justicia es menor de lo que creían. Entonces algunos, viendo la escritura en la pared, deciden salir o cooperar preventivamente antes de ser arrestados. Contactan a la DEA, ofrecen información a cambio de protección y sentencia reducida, y la DEA acepta. Porque la información preventiva es más valiosa que la información obtenida después del arresto. Permite actuar antes de que los crímenes ocurran, prevenir envíos, interceptar comunicaciones y desbaratar planes. Entonces los juicios sirven un doble propósito. Castigan a los culpables y disuaden a futuros participantes. Y las víctimas de la violencia también son usadas, no de forma explotativa, sino de forma estratégica. La DEA documenta las atrocidades cometidas por los cárteles, masacres, torturas, desapariciones, y usa esa documentación en los juicios para mostrar la brutalidad de las organizaciones, para generar sentencias más largas y para destruir cualquier romanticismo sobre el narcotráfico. Porque la defensa frecuentemente intenta presentar a los narcotraficantes como empresarios, como gente que simplemente proporcionaba un producto que el mercado demandaba. Pero cuando el fiscal presenta evidencia de la violencia, de los civiles asesinados, de las comunidades destruidas, la narrativa cambia. Y los jurados ven a los narcotraficantes no como empresarios, sino como criminales violentos. Y las sentencias reflejan eso. Cadena perpetua. Múltiples cadenas perpetuas.
sin posibilidad de libertad condicional. Y esas sentencias envían un mensaje. El narcotráfico no es un negocio, es un crimen. Y las consecuencias son absolutas. Y el programa de protección de testigos es fundamental para la estrategia, porque los cooperantes necesitan protección. Si cooperan y después son regresados a México, serán asesinados. Entonces Estados Unidos proporciona protección, nueva identidad, nueva ubicación. En Estados Unidos, generalmente. Y aunque la vida en protección no es fácil, es vida. Es una alternativa a la muerte o a la cadena perpetua. Entonces, muchos eligen cooperar. Proporcionan testimonios y después desaparecen en el programa. Y los cárteles no pueden alcanzarlos. Pueden amenazar a las familias en México, y a veces lo hacen, pero el cooperante mismo está fuera de alcance. Y sin la capacidad de vengarse contra el cooperante, la amenaza pierde efectividad, porque los potenciales cooperantes saben que pueden ser protegidos, que pueden escapar la venganza, y eso hace la cooperación más atractiva, más viable y más común, y la presión psicológica es constante. La DEA no solo arresta y procesa, hace saber que están vigilando. Filtra información a los medios sobre operaciones en curso, sobre objetivos específicos. No detalles que comprometerían los casos, pero suficiente para generar paranoia. El narcotraficante lee en el periódico que la DEA está investigando su organización, que tienen cooperantes, que están construyendo un caso, y no sabe quién está cooperando, no sabe qué evidencia tienen, no sabe cuándo ocurrirán los arrestos. Entonces, vive en un estado de ansiedad constante, dudando de todos, cambiando rutinas constantemente. Y esa paranoia afecta la capacidad de operar. Las decisiones se vuelven erráticas, la confianza en los subordinados disminuye y la violencia interna aumenta. Todo porque la DEA sembró la semilla de la duda, y la duda creció en miedo, y el miedo paralizó la organización. Y la colaboración internacional es un componente clave ahora. La DEA trabaja con agencias de otros países: Colombia, Guatemala, Honduras, países europeos donde el dinero es lavado, y coordina operaciones simultáneas, arrestos en múltiples países al mismo tiempo, confiscaciones masivas. Y esto es devastador para los cárteles, porque no pueden predecir, no pueden protegerse en todas las jurisdicciones. Y cuando la red internacional es desmantelada simultáneamente, la reconstrucción es casi imposible, porque la confianza fue rota, los contactos fueron arrestados y las rutas fueron cerradas. Entonces los cárteles se vuelven más locales, más limitados en alcance y menos lucrativos. Y eso es el objetivo: no eliminar el narcotráfico, sino reducir la escala, reducir la violencia y reducir la amenaza. Y la DEA descubrió que podían usar las redes sociales. Los narcotraficantes, especialmente los jóvenes, publican en redes, presumiendo riqueza, armas, vehículos, estilo de vida, y piensan que son anónimos o que están fuera de alcance, pero la DEA monitorea, identifica, geolocaliza y usa las publicaciones como evidencia de participación en una organización criminal, de lavado de dinero y de conspiración. Entonces la foto de un narco con un auto de lujo se convierte en evidencia de lavado. El vídeo presumiendo un arsenal se convierte en evidencia de tráfico de armas.
y la publicación mencionando una operación se convierte en una confesión, y los narcotraficantes, sin entender el alcance de la vigilancia digital, se incriminan a sí mismos, públicamente. Y la DEA solo tiene que recolectar la evidencia, construir el caso y arrestar. Y el proceso se repite, con cada generación de narcotraficantes creyendo que son más inteligentes, que pueden evadir la detección, pero cayendo en las mismas trampas. Y la cultura del narcotráfico está cambiando. La generación vieja tenía códigos, no escritos, pero respetados. No matar familias, no involucrarse en secuestro, no vender drogas localmente, no cooperar con las autoridades. Pero la generación nueva no respeta esos códigos. Para ellos, todo es válido. El secuestro es una fuente de ingresos, la extorsión también. Y cooperar con las autoridades es una decisión estratégica, no una traición. Entonces, la violencia es más indiscriminada. Las víctimas son cualquiera, y la confianza es inexistente. Y esto hace a los cárteles más peligrosos en el corto plazo, pero más débiles en el largo. Porque las organizaciones sin códigos son organizaciones sin cohesión. Y sin cohesión, el colapso es inevitable. Y la DEA está acelerando ese colapso mediante arrestos, mediante cooperantes y mediante presión constante, hasta que la organización se desintegra y nuevos grupos emergen, más pequeños, más violentos, pero menos poderosos. Y el ciclo continúa, en espiral descendente. Y México enfrenta las consecuencias de esta estrategia. La violencia aumentó, no disminuyó, porque la fragmentación de los cárteles generó más grupos compitiendo, y la competencia es violenta. Además, los narcotraficantes jóvenes, sin experiencia y sin códigos, son más brutales. Entonces las masacres son más comunes. La tortura es más común. Y los civiles sufren. El gobierno mexicano, atrapado entre la presión de Estados Unidos y la realidad de su capacidad limitada, hace lo que puede. Pero los resultados son mixtos. Algunos estados están relativamente seguros, otros son zonas de guerra. Y la migración interna aumenta. Personas huyendo de la violencia, buscando seguridad en ciudades más grandes o cruzando la frontera a Estados Unidos. Y eso genera una crisis humanitaria que México no está equipado para manejar y que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar. Entonces el problema es compartido, pero la solución es elusiva y el futuro parece sombrío, porque mientras la demanda de drogas en Estados Unidos exista, el narcotráfico existirá. Y mientras el narcotráfico exista, la violencia existirá. Y mientras la violencia exista, México sangrará. Entonces, la estrategia de la DEA puede destruir cárteles individuales, puede arrestar narcotraficantes individuales, pero no puede resolver el problema fundamental, que es la demanda, y hasta que la demanda no sea abordada mediante la legalización, mediante el tratamiento de la adicción, mediante la educación, el problema continuará en formas diferentes, con nombres diferentes, pero continuará. Y la DEA lo sabe, y el gobierno estadounidense lo sabe. Pero el cambio requiere una voluntad política que no existe. Entonces, la guerra continúa, con tácticas cada vez más sofisticadas, con tecnología cada vez más avanzada y con un costo humano cada vez más alto, especialmente para México. Y la DEA está desarrollando nuevas estrategias, aún más invasivas, aún más efectivas y aún más controvertidas.
El uso de inteligencia artificial para predecir el crimen antes de que ocurra. La vigilancia masiva de comunicaciones, no solo de narcotraficantes conocidos, sino de poblaciones completas en áreas de alto riesgo. Y la colaboración más profunda con empresas tecnológicas para acceder a datos que antes eran privados. Y esto genera preocupaciones de privacidad, de derechos civiles y de alcance del poder gubernamental. Pero también genera resultados. Arrestos preventivos, confiscaciones antes de que las drogas lleguen a su destino y desbaratamiento de operaciones antes de que sean completadas. Entonces la efectividad es indiscutible, pero el costo en términos de libertades es alto, y el debate sobre el balance apropiado entre seguridad y libertad continúa sin una resolución clara, porque ambos lados tienen argumentos válidos. Y el compromiso es difícil, y los cooperantes ahora son la herramienta principal, no una táctica ocasional, sino el centro de la estrategia completa. La DEA construyó una infraestructura completa para manejar a los cooperantes, protegerlos, procesarlos y usar la información que proporcionan. Y el número de cooperantes aumenta cada año, porque los incentivos son claros. Cooperar significa una sentencia reducida, a veces dramáticamente reducida, de cadena perpetua a 10 años, de 50 años a 20, y cuando la alternativa es morir en prisión, la decisión es obvia. Entonces, más narcotraficantes cooperan. Y cada uno que coopera fortalece los casos contra otros y genera más cooperantes, en un ciclo autoperpetuante que está destruyendo a los cárteles desde adentro, más efectivamente que cualquier otra estrategia intentada antes. Y las extradiciones continúan acelerándose. México, bajo presión constante de Estados Unidos, ha agilizado el proceso. Lo que antes tomaba años, ahora toma meses. Y la resistencia legal es cada vez menos efectiva, porque las cortes mexicanas, bajo escrutinio, están rechazando los amparos, están aprobando las extradiciones y están enviando narcotraficantes a Estados Unidos en números récord. Y cada extradición es una victoria para la DEA y un mensaje para otros narcotraficantes. México ya no es un refugio. La captura es el primer paso hacia la extradición, y la extradición es el primer paso hacia la prisión federal estadounidense. Y la prisión federal estadounidense es el fin del camino, y el impacto en los cárteles es visible. El cártel de Sinaloa, alguna vez monolítico, está fragmentado. La facción de los Chapitos controla ciertas áreas. La facción de Mayo controla otras, y la tensión entre ellas es alta. Ha ocurrido violencia entre las facciones y puede escalar. El cártel Jalisco Nueva Generación, aunque poderoso, enfrenta desafíos internos, arrestos de operadores clave, traiciones y guerra en múltiples frentes que están debilitando su capacidad operacional. Otros cárteles más pequeños están en una situación peor, constantemente atacados por rivales, por el gobierno y por la DEA. Entonces la supervivencia es incierta y el futuro es oscuro. Y los jóvenes en México ven esto. Ven la violencia, ven los arrestos, ven las extradiciones, y algunos aprenden la lección. El narcotráfico no es un camino a la riqueza, es un camino a la muerte o a la prisión. Pero otros no aprenden o ignoran, porque las oportunidades legítimas son escasas y el atractivo del dinero rápido es fuerte. Entonces entran al narcotráfico, sabiendo los riesgos o ignorándolos. Y el ciclo continúa. Una nueva generación reemplazando a la vieja.
con el mismo destino: muerte o prisión. Y la DEA continúa operando, arrestando, extraditando y generando cooperantes, en una guerra que no tiene un fin visible. Y la pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Esta estrategia es ética? ¿Es justificable usar a las familias como palanca? ¿Es apropiado generar paranoia deliberadamente? ¿Es correcto convertir a los narcotraficantes en traidores mediante presión extrema? Las respuestas dependen de la perspectiva. Desde la perspectiva de la DEA, el objetivo es desmantelar organizaciones criminales, y cualquier táctica legal que logre eso es válida. Desde la perspectiva de los derechos humanos, algunas tácticas son cuestionables. Generan sufrimiento, no solo para los criminales, sino para las familias, para los cooperantes viviendo en miedo y para las comunidades atrapadas en la violencia generada por la fragmentación. Entonces, el debate continúa, sin resolución, porque el problema es complejo y las soluciones simples no existen. Y Estados Unidos también paga un precio, no en violencia directa, sino en otros sentidos. Recursos masivos dedicados a la DEA, al sistema judicial procesando narcotraficantes, a las prisiones albergando miles de convictos. El costo es de miles de millones anuales. Y los resultados, aunque significativos en términos de arrestos, no han reducido la disponibilidad de drogas en Estados Unidos. Los precios no han aumentado significativamente. La pureza no ha disminuido. Entonces, desde la perspectiva de la reducción de la oferta, la estrategia no está funcionando. Pero desde la perspectiva del desmantelamiento de organizaciones, está funcionando. Entonces, los objetivos están siendo logrados. Pero los objetivos finales esos, de reducir el uso de drogas y la violencia asociada, siguen elusivos. Y México, atrapado en medio, sufre más. La violencia mata decenas de miles anualmente. La economía de regiones enteras está distorsionada por el narcotráfico. La corrupción permea las instituciones y la confianza en el gobierno es baja, porque los ciudadanos ven que la violencia continúa, que los arrestos son celebrados, pero que la seguridad no mejora. Entonces, la desilusión es profunda y la presión para cambiar la estrategia aumenta. Algunos proponen la legalización, algunos proponen la militarización total. Otros proponen la negociación con los cárteles, pero ninguna opción tiene consenso. Y mientras el debate continúa, la violencia continúa también. Y la sala sigue en silencio. Otro hombre sentado, otra grabadora encendida, otro expediente sobre la mesa, y el mismo proceso repitiéndose. Porque esto no es la historia de individuos, es un sistema que la DEA construyó, que refina constantemente y que aplica metódicamente contra narcotraficante tras narcotraficante, contra organización tras organización. Y el sistema funciona. Destruye imperios, genera cooperantes y llena prisiones. Pero no termina el narcotráfico, solo cambia su forma, lo hace más pequeño, más fragmentado y más violento. Y mientras la demanda exista, la oferta existirá, en alguna forma, con algún nombre. Y la guerra continuará, con la DEA del lado estadounidense y los narcotraficantes del lado mexicano, y México sangrando en medio, sin un fin visible, solo continuación de violencia, de arrestos, de traiciones y de muerte. Esa es la realidad, oscura, incómoda, pero real,
Y es una realidad que continuará, porque las fuerzas que mantienen la guerra son más fuertes que las fuerzas que buscan la paz. Y hasta que eso cambie, si alguna vez cambia, la guerra es permanente, y México es el campo de batalla, y la DEA es el general, y los narcotraficantes son los soldados, destinados a morir o traicionar, sin tercera opción, porque las reglas del juego cambiaron, y la nueva regla es simple: o cooperas o pierdes, y todos están perdiendo, algunos más rápido que otros, pero todos, eventualmente. Y esto es solo el principio, porque lo que viene después es peor. Casos específicos, crímenes que detonaron todo, traiciones que destruyeron imperios, y la violencia que resultó. Eso viene después, en el siguiente capítulo de una historia que está lejos de terminar.